Elena se despertó con el pitido electrónico que cortaba el silencio de su apartamento en el corazón de Madrid. Pitido. Pitido. Acceso denegado. El reloj marcaba las 8:15 de la mañana de un sábado soleado. Con los rayos filtrándose a través de las persianas en rayas doradas sobre el suelo de parquet. Pitido. Pitido. Acceso denegado. El sonido provenía de la puerta principal. Agudo y persistente. Su corazón dio un vuelco, pasando de la somnolencia a un pánico helado en un instante. Alguien intentaba entrar con un código equivocado. ¿Qué demonios? Ha cambiado el código. La voz de Bruno, su hermano menor, resonó a través de la madera, cargada de indignación. Elena se incorporó, las sábanas enredándose en sus piernas. La noche anterior había borrado sus accesos del sistema de cerradura inteligente. Después de 8 años de que entraran cuando les diera la gana. Por fin lo había hecho. Un pequeño acto de rebeldía. Los golpes empezaron. No toques suaves, sino el peso de un cuerpo embistiendo contra la puerta. El marco tembló. Elena, abre esta puerta. Esta es la casa de tu hermano. La voz de Pilar, su madre, chillona y autoritaria. Ábrela ahora o la echo abajo. Bruno de nuevo, con esfuerzo en la voz. Sus manos temblaron al alcanzar el móvil en la mesilla. Sin pensarlo, pulsó grabar en la cámara de vídeo. Prueba. Protección. Algo frío y definitivo se asentó en su estómago mientras se levantaba. El suelo se sentía firme bajo sus pies descalzos al cruzar hacia la puerta. Su corazón latía con fuerza, pero forzó su respiración a calmarse. 1, 2, 3. Deslizó la cadena antes de girar el cerrojo. Abrió lo justo para mostrar su rostro, sosteniendo el móvil donde pudieran verlo grabando. Bruno retrocedió a mitad de embestida, su hombro aún inclinado para otro golpe. Detrás. Pilar. Impecable a esa hora intempestiva, con pantalones planchados y una blusa color mantequilla. Sostenía una carpeta gruesa en sus manos manicuras. Diego, su padre, merodeaba junto al ascensor, mirando a todas partes menos a ella. ¿Qué hacéis aquí? Su voz salió como un susurro. Pilar resopló, quitando pelusa imaginaria de su manga. Deja de tonterías. Venimos a preparar la casa. Bruno necesita que firmes estos papeles. Blandió la carpeta como un arma. Elena los miró a los tres y, de pronto, volvió a la cena de la noche anterior. El cumpleaños de su padre en la parrilla. Su restaurante favorito de carnes. El momento se reprodujo con claridad cristalina. Pilar alzó su copa de vino, la luz de la lámpara capturándola en un brillo sutil. Y por Bruno, que por fin recibe el bien que merece para empezar su negocio. La mesa se quedó en silencio. Elena levantó la vista de su filete apenas tocado. ¿Qué bien? Su madre rió. Un sonido frío como cristales rotos. El piso. ¿Dónde? Solo estás de paso aquí. Siempre ha sido para Bruno. Todos rieron. Su tío Tomás. Su prima Marta. Incluso su padre, cuyo cumpleaños celebraban. Rieron mientras ella se quedaba allí. Sangre drenándose de su rostro. Tenedor en el aire. El piso que había comprado 8 años atrás.
El piso por el que cada pago de hipoteca salía de su cuenta. El piso que iba a ser temporal hasta ahorrar para mudarse a Barcelona por el máster que había abandonado cuando su padre perdió el trabajo. Ahora estaban en su puerta, esperando que entregara su hogar. No. La palabra cayó de sus labios. Pequeña pero firme. El rostro de Bruno se contorsionó. ¿Qué quieres decir con no? Algo cambió en su interior. El temblor en sus manos cesó. La opresión en su pecho se aflojó lo suficiente para respirar. Enderezó la espalda y sostuvo su mirada. Quiero decir que no podéis entrar. Y esta no es la casa de Bruno. Empujó la puerta para cerrarla. Su escritorio estaba a 3 metros. El cajón inferior entreabierto de la búsqueda frenética de la noche anterior. Agarró el montón de papeles que había sacado después de la cena. Al darse cuenta de sus planes. Al volver a la puerta. Los alzó. La escritura. Los extractos de hipoteca. 8 años de pagos de su cuenta. Todos con un nombre, Elena Vargas. ¿Esto? Dijo. Con voz temblorosa pero clara. Es mi casa. El shock en sus rostros sería cómico si no fuera tan terrible. Los labios perfectos de Pilar se abrieron en indignación. El rostro de Bruno enrojeció. Su padre por fin la miró. Expresión indescifrable. Por un momento suspendido. Todos quedaron congelados. Luego cerró la puerta de golpe. El cerrojo encajó con un clic satisfactorio. Seguido del pitido electrónico anunciando seguridad. Al otro lado. Empezaron los gritos. La voz de su madre subió a un tono nunca oído. Bruno aporreó la puerta. Cada impacto sacudiendo el marco. La voz baja de su padre retumbaba entre ellos. Tratando de calmarlos. Elena apoyó la espalda en la puerta. Móvil aún grabando. Y se deslizó al suelo. Sus piernas ya no la sostenían. Los papeles se esparcieron como hojas caídas. Afuera. Su familia continuaba el asalto. Pero dentro. En su hogar. Por fin plantaba cara. Se deslizó al suelo. Espalda contra la puerta. Piernas extendidas torpemente sobre el parquet. Los gritos continuaban afuera. La voz de su madre alcanzando ese tono particular reservado para cuando no se salía con la suya. Su móvil seguía grabando el caos amortiguado. Pero sus dedos se habían entumecido. Ya no los sentía. El primer sollozo la sorprendió. Surgió de lo profundo de su estómago. Arañando su garganta con tal fuerza que su cuerpo se dobló hacia adelante. Luego otro. Y otro. Pronto jadeaba. Luchando por inhalar aire en pulmones que se sentían demasiado pequeños. Demasiado apretados. ¿Has vivido ese momento? Cuando alguien en quien confiaste desde el nacimiento. Cuya voz te enseñó palabras. Cuyas manos guiaron tus primeros pasos. Revela que ha estado tramando contra ti todo el tiempo. Se acurrucó. Frente contra las rodillas. Y dejó que 8 años de sacrificio salieran de ella. 8 años de pagos de hipoteca. 8 años quedándose en Madrid en vez de perseguir su máster en Barcelona. 8 años creyendo que no era lo bastante buena. Que necesitaba ahorrar más. Prepararse más. Ser más. Mientras ellos planeaban quitarle lo único que había construido. Pasó 1 hora antes de que el pasillo se silenciara. Sus piernas se acalambraron al levantarse. Limpiando rímel corrido de sus mejillas. ¿Café? Necesitaba café. El acto mundano de medir granos y verter agua dio a sus manos algo que hacer además de temblar.
Su móvil vibró en la encimera. Una notificación de email. Banco Nacional. Asunto, su solicitud de línea de crédito hipotecaria. Confirmación de tasación. La taza se le resbaló, chocando contra la encimera pero sin romperse. Agarró el móvil, escaneando el mensaje con horror creciente. Estimada señorita Vargas. Este email confirma su cita con nuestro tasador. Señor Fernández. Para este lunes a las 10 de la mañana. Línea de crédito hipotecaria. Un préstamo contra su casa. Un préstamo que nunca había solicitado. Su estómago cayó al vacío. Con dedos torpes, abrió la app de monitoreo de crédito. La que había contratado tras la universidad cuando empezaron los préstamos estudiantiles. Deslizó por la actividad reciente. Corazón latiendo en sus oídos. Ahí estaba. Una consulta dura del Banco Nacional. Fechada una semana atrás. La cafetera pitó. Pero no se movió. Su mente corrió, uniendo piezas con claridad nauseabunda. No solo habían reclamado su piso para Bruno en la cena. Ya habían actuado. Habían usado su número de seguridad social. Su fecha de nacimiento. Su información personal. La carpeta que Pilar aferraba. No era una solicitud. Era el papeleo final que necesitaban que firmara. Se apoyó en la encimera, mareada de pronto. Su madre. La única que conocía su número de seguridad social desde que la ayudó con los formularios de ayuda financiera universitaria. Pilar. Que aún guardaba copias de su certificado de nacimiento. Por si acaso. La mente maestra detrás de todo. Y Bruno. El beneficiario. El que esa mañana había usado su hombro para derribar su puerta. Sus lágrimas se secaron. El temblor en sus manos paró. El peso aplastante en su pecho se transformó en algo frío. Duro y cierto. Esto no era solo una disputa familiar por propiedad. Era robo de identidad. Era fraude. Era un delito. Su móvil sonó con un mensaje. Esteban. Su vecino de arriba. No eran cercanos. Solo saludos en el ascensor o charlas casuales en los buzones. Oí el alboroto. Sonó horrible. Solo decirte que estoy aquí si necesitas un testigo o algo. Miró su mensaje. Conmovida por este pequeño acto de decencia humana normal. Qué triste que destacara tanto contra el comportamiento de su familia. Gracias. Esteban. Podría necesitarlo. Dejó el móvil y abrió su portátil. La web del banco cargó y clicó en el enlace para reportar fraude. El número de servicio al cliente apareció y lo marcó con dedos firmes. Departamento de fraude. Habla Carmen. ¿En qué puedo ayudarle? Me llamo Elena Vargas. Su voz sonó extraña a sus oídos. Plana. Mecánica. Como de otra persona. Me han notificado una solicitud de línea de crédito hipotecaria que no hice. Tienen una tasación programada para el lunes. Reporto esto como robo de identidad. Cancelad la solicitud. Cancelad la tasación. Lamento mucho oír eso. Señorita Vargas. ¿Puede verificar los últimos 4 dígitos de su número de seguridad social? Recitó los números. Luego su fecha de nacimiento y dirección cuando se lo pidieron. La mujer la guió por preguntas de seguridad. Apellido de soltera de la madre. Primera mascota. Escuela primaria. La misma información que Pilar había usado contra ella.
Veo la solicitud aquí. Señorita Vargas. ¿Dice que no la autorizó? No lo hice. ¿Y cree saber quién pudo haberla hecho usando su información? Dudó un latido. Sí. ¿Puedo preguntar quién? Mi madre. Pilar Vargas. Las palabras quedaron suspendidas. Lo había hecho. Había reportado a su propia madre a un banco federal por robo de identidad. No había vuelta atrás. Entiendo. Señorita Vargas. Debe ser muy difícil. La voz de Carmen se suavizó. He marcado esta solicitud como fraudulenta. La tasación se cancelará inmediatamente. ¿Quiere que congelemos su informe de crédito también? Sí. Por favor. ¿Y presentará una denuncia policial? Recomendamos hacerlo en casos de robo de identidad. Incluso si involucra familia. Su pecho se apretó. Una denuncia policial lo haría real de una forma que no estaba lista para enfrentar. Aún no. Lo consideraré. Entiendo. Solo sepa que la solicitud ha sido detenida. Nadie accederá a su patrimonio sin su consentimiento. La agradeció y colgó, hundiéndose en uno de los taburetes de la barra de cocina. La luz del sol entraba por las persianas, creando rayas largas en el suelo. Igual que esa mañana cuando los golpes en su puerta habían empezado. ¿Solo habían pasado horas? Parecían años. Su hogar seguía siendo suyo. Su familia había sido detenida por ahora. Pero al mirar su móvil, sabía con absoluta certeza que esto era solo el comienzo. El banco llamó el sábado por la tarde. Señorita Vargas. Soy Amanda Geyer del Departamento de Fraude del Banco Nacional. Hemos procesado su reporte y congelado la solicitud de línea de crédito inmediatamente. La agradeció. Su voz hueca. El peso de lo que había hecho, reportar a su propia madre por robo de identidad, se asentaba en su pecho como hormigón. Estamos obligados a notificar al solicitante. Continuó. El número de contacto proporcionado era de Pilar Vargas. ¿Es correcto? Su estómago se anudó. Sí. Es mi madre. Una pausa. Entiendo. Dada la situación. ¿Quiere que anotemos una preocupación por posible acoso en su expediente? No había pensado tan adelante. Sí. Susurró. Por favor. Tras colgar, se quedó inmóvil en la barra de cocina, esperando la explosión. Su móvil permaneció misericordiosamente silencioso toda la tarde. Al anochecer, se había convencido de que por fin habían aceptado la derrota. Se equivocaba. El domingo amaneció con golpes en su puerta tan violentos que hicieron temblar las fotos enmarcadas en la pared del pasillo. El sonido la sacó del sueño. Adrenalina inundando su sistema. Elena. La voz de Pilar perforó la madera. No el tono controlado y suave que usaba en público, sino algo afilado y desesperado. Elena. Abre esta puerta ahora mismo. Se puso la bata y se acercó con cautela, manteniendo la cadena puesta al entreabrir. Pilar estaba sola. Su cabello rubio perfecto pese a la hora temprana. Aferraba un portafolios de cuero contra su pecho. Nudillos blancos. El tasador viene mañana por la mañana, dijo. Palabras saliendo a borbotones. Bruno necesita que firmes estos papeles ya. Su mentira cayó entre ellas. No sabía que Elena ya había cancelado la tasación. No hay tasación. Mamá. Su voz salió más calmada de lo esperado.
La cancelé cuando reporté vuestro fraude. El color se drenó de su rostro. Por 3 latidos. El pasillo quedó en silencio suficiente para oír el zumbido del ascensor al fondo. Luego sus rasgos se contorsionaron. ¿Qué has hecho? El chillido salió de su garganta. ¿Tienes idea de lo que has destruido? Una pareja mayor caminando hacia el ascensor aceleró el paso, intercambiando miradas incómodas. La señora Delgado puede oírte, dijo Elena en voz baja, asintiendo hacia la puerta de la vecina. Me da igual quien me oiga. Pilar golpeó la palma contra el marco. Esto es increíble. Eres una mujer. Elena. Te casarás y te irás algún día. Deja de ser egoísta y aferrarte a algo que tu hermano necesita para construir su carrera. Las palabras deberían doler. Siempre habían dolido antes. Pero algo había cambiado en su interior. Como un cerrojo encajando por fin. Me enseñaste que la familia solo importa cuando necesitan algo de ti. Le dijo a través de la abertura estrecha. Lección aprendida. Mamá. Gracias. Cerró la puerta mientras Pilar lanzaba otra diatriba. Su voz la siguió hasta la cocina. Pero ahora se sentía distante. Como ruido de fondo de otro apartamento. 1 hora después. Su móvil vibró con una notificación. Bruno había publicado en Facebook, traicionado por mi propia sangre. Algunos prefieren ver fallar a su familia antes que hacer lo correcto. 6 likes. 3 comentarios compasivos. Tomó una captura. Guardándola en una carpeta etiquetada Pruebas. El lunes por la mañana llegó con un nuevo asalto. Su móvil pitó con una alerta de reseña en Google Business. Alguien llamado Jaime Torres había dejado una estrella a su empresa de diseño de interiores. Diseñadora poco fiable. Engañosa. Mentalmente inestable. 5 minutos después. Otra apareció en Yelp bajo un nombre diferente. Pero con redacción idéntica. Reconoció inmediatamente las frases favoritas de Pilar. Su mano no tembló al tomar capturas de ambas. En vez de pánico, una claridad fría llenó su pecho. Estaban escalando. Pasando de manipulación emocional a atacar su sustento. El teléfono sonó. Era la tía Marisa. Hermana de su padre. La única que siempre plantaba cara a Pilar en las reuniones familiares. Elena. Acabo de ver la publicación de Bruno en Facebook. ¿Qué demonios pasa? Explicó todo, la cena. La puerta cerrada. La solicitud fraudulenta. Su voz se mantuvo firme hasta mencionar las reseñas falsas atacando su negocio. Esos buitres absolutos. Siseó Marisa. ¿Cariño? Esto ya no es una riña familiar. Es criminal. Lo sé. Dijo. Tía Marisa. Te envío un email ahora. Solo quiero que alguien más tenga copias de todo. Mándalo todo. Dijo firmemente. Cada detalle. Tu madre siempre ha sido. Bueno. No lo diré. Pero usar tu número de seguridad social. Eso no es un asunto familiar. Elena. Es un delito grave. Tras colgar. Compiló las pruebas, extractos de hipoteca. Notificación del préstamo. Capturas de reseñas. El vídeo del sábado. Y lo envió todo a Marisa. La acción se sintió como construir una fortaleza a su alrededor. Ladrillo digital por ladrillo. Su móvil vibró con un mensaje de Esteban. Tu madre volvió esta mañana. Por si acaso.
Mi cámara de seguridad captó el audio del pasillo. Respondió, ¿puedes guardar esa grabación? Su réplica llegó al instante. Ya hecho. Otro aliado. Otro ladrillo en el muro entre ella y las personas que la criaron. La semana avanzó lentamente. Perdió un cliente pequeño. Los Hernández. Que necesitaban ayuda con su habitación de invitados. Oímos que podrías tener problemas personales. Dijo la señora Hernández torpemente al teléfono. Creemos que deberíamos ir en otra dirección. Las reseñas de una estrella estaban funcionando. Por primera vez desde el sábado. La desesperación amenazó con superar su nueva resolución. Se sentó en el suelo del salón. Rodeada de muestras de tela para un proyecto que podría no suceder. Y se permitió 5 minutos para llorar. Cuando las lágrimas pararon. ¿Se levantó? No. No ganan. Miró sus manos. Las que habían esbozado cientos de diseños. Las que elegían cada tejido. Cada piedra. Aún estaban allí. Aún eran capaces. Había construido ese negocio desde cero con talento. 20.000 euros y determinación ciega. Había perdido su reputación. Pero el talento seguía. Podía reconstruirlo. Un cliente a la vez si hacía falta. Su móvil vibró con un mensaje de su padre. Reunión familiar. Mi casa esta noche. Asistencia obligatoria. Miró el mensaje. Notando su elección de palabras. No nuestra casa. Sino mi casa. No necesitamos hablar. Sino asistencia obligatoria. Como si la convocaran a la oficina del director. El Diego Vargas que la crió nunca habría fraseado un mensaje así. Esto tenía las huellas de Pilar por todas partes. No respondió. En vez. Tomó sus llaves y fue a la papelería. Si querían una reunión. Se la daría. Pero en sus términos. Con sus pruebas y su voz. Creían conocerla. La callada Elena. La que renunció a sus sueños. La que nunca contraataca. La que siempre pone a la familia primero. No tenían idea de en quién se había convertido desde que cambió el código de la puerta. Mientras conducía. Ensayaba qué diría. ¿Qué mostraría? ¿Cómo plantaría cara? Esa noche no era sobre negociación. Era sobre trazar una línea que nunca más se cruzaría. Por primera vez en su vida. Estaba lista para la lucha que habían iniciado. El letrero de la papelería parpadeaba arriba. Bañándola en luz fluorescente dura. Al estar ante el mostrador de impresión. El empleado deslizó 3 carpetas negras sobre la superficie laminada. ¿Las quieres en espiral o de anillas? De anillas. Respondió. Su voz más firme de lo esperado. Necesito poder añadir páginas si es necesario. La verdad era que esperaba no tener que hacerlo. Las pruebas que había reunido deberían bastar. 8 años de extractos de hipoteca. La escritura con solo su firma. El email fraudulento de la línea de crédito. Su informe de crédito mostrando la consulta no autorizada. Capturas de la diatriba de Bruno en Facebook y las reseñas de una estrella destruyendo su reputación comercial. Todo organizado meticulosamente. Como organizaba cada proyecto de cliente. Mientras conducía a casa de sus padres. Las carpetas reposaban en el asiento del pasajero como testigos silenciosos. Cada una pesaba exactamente 1 kilo y 100 gramos. Lo sabía porque las pesó en la balanza postal de la papelería. 1 kilo y 100 de verdad. El sol otoñal se hundía en el horizonte al aparcar frente a la casa colonial de ladrillo donde creció.
La casa parecía más pequeña de algún modo. Menos imponente que en su infancia. Sus manos aferraron el volante hasta que los nudillos blanquearon. Forzó sus dedos a soltarse. No eres la misma que se sentó en silencio en esa mesa de cena. Susurró para sí. No más. Reunió las carpetas y caminó por el sendero de hormigón agrietado familiar hasta la puerta principal. Dentro. Los vio por la ventana. Pilar. Diego y Bruno sentados alrededor de la mesa del comedor como un tribunal esperando a un acusado. La mesa de roble brillaba bajo la luz de la lámpara. Pulida a alto brillo. Su madre siempre pulía los muebles antes de emboscadas. No llamó. Aún tenía llave. 8 años teniéndola. Y hoy podría ser la última vez que la usara. Alzaron la vista al unísono al entrar. Su padre se sentaba a la cabecera. Gafas de lectura en la nariz. Manos cruzadas ante él como un juez. Pilar a su derecha. Postura perfecta. Cardigan amarillo mantequilla abotonado hasta el cuello pese al calor de la tarde. Bruno se encorvaba a la izquierda de papá. Ojos saltando entre su móvil y su rostro. «Llegas tarde», dijo Pilar. Miró su reloj. En realidad, llegaba 3 minutos temprano. Esperábamos que llegaras al menos 10 minutos antes. Resopló. Así se comporta una hija respetuosa. No dijo nada. Solo cerró la puerta principal tras de sí. Diego carraspeó y se quitó las gafas. «Elena. Esto ha ido demasiado lejos», dijo. Voz cargada de autoridad paternal. «Estás avergonzando a esta familia. Cancelaste el préstamo. Alteraste a tu madre. Estamos aquí para arreglarlo». Golpeó un montón de papeles a su codo. «Firmarás estos documentos y olvidaremos todo». La vieja Elena se habría marchitado bajo ese tono. Esa mirada. La vieja Elena habría firmado cualquier cosa para disolver la tensión. Para restaurar lo que pasaba por paz en ese hogar. Pero la vieja Elena murió cuando oyó a su hermano intentar derribar su puerta. Caminó a la mesa. Pasos medidos. Sin prisas. Sin disculpas. Colocó una carpeta frente a cada uno. Negra. Profesional. Idéntica. Excepto por los nombres impresos en los lomos. ¿Qué es esto?, preguntó Diego. Irritación colándose en su tono. Es mi respuesta, dijo. Pilar abrió la suya primero. Dedos manicuros abriendo la tapa. Sus ojos cayeron en el email de la línea de crédito que había puesto en la primera página. El membrete del banco nítido y condenatorio arriba. Su rostro enrojeció. Luego palideció a tiza. Cerró la carpeta de golpe. No te atreverías. Siseó. Voz baja y peligrosa. Bruno abrió la suya con más cautela. Como si temiera que explotara. Pasó a la sección con su nombre y encontró impresiones de su propia publicación en Facebook sobre traición familiar, seguidas de las reseñas anónimas de una estrella en las páginas de su negocio. Reseñas que usaban frases que él adoraba, mentalmente inestable y engañosa en el orden exacto en que solía decirlas. Palideció. Manzana de Adán subiendo al tragar. Solo Diego leyó de verdad. Empezó con la escritura. Gafas de lectura de vuelta en la nariz. Su dedo trazó las firmas. Solo la suya. No la de él. No la de Pilar. Pasó a los 8 años de extractos de hipoteca. Cada uno llevaba la misma nota en su letra, pago para fondo futuro.
Sus cejas se fruncieron al pasar al informe de crédito mostrando la consulta dura del Banco Nacional. Fechada exactamente una semana antes de la cena de cumpleaños de su padre. ¿Qué es esto? Murmuró más para sí que para ella. Eso es prueba de robo de identidad. Dijo. Voz calmada pese al trueno de su corazón. Alguien usó mi número de seguridad social para solicitar una línea de crédito hipotecaria en mi propiedad sin mi conocimiento ni consentimiento. Diego alzó la vista bruscamente. ¿Pero quién haría? Paró. Sus ojos se deslizaron a Pilar. La comprensión amaneció en su rostro como un alba. Pero no había nada cálido en ella. Solo luz fría y clara revelando cosas que no quería ver. Pilar. Susurró. Mirando a su madre con horror renovado. Usaste su número de seguridad social. La habitación se aquietó. Un coche pasó afuera. Faros barriendo la pared del salón como un foco. Su madre no se disculpó. No explicó. En vez. Estalló en lágrimas. No suaves y arrepentidas, sino sollozos agudos y enfadados que erupcionaron de su garganta como acusaciones. «Es tu hijo», chilló, apuntando a Bruno. «Vamos a perderlo todo». Las palabras resonaron en el silencio siguiente. Su padre la miró. Boca ligeramente abierta. Bruno no podía mirar a nadie. Se encorvó más en su silla. De pronto fascinado por el veteado del roble. El frente unido que presentaban al llegar se había hecho añicos. Elena observó cómo los hombros de su padre se hundían. El peso de la realización aplastando la ira justa que había preparado. «No es verdad», dijo, mirando directamente a su padre. «No vais a perder nada porque nunca pusisteis un solo euro. Soy yo la que perdió. Perdí mis 20.000 euros de fondo para Barcelona. Perdí mi plaza en el máster. Perdí 8 años de mi vida creyendo que no era lo bastante buena. Todo mientras pagaba vuestras facturas». Diego se encogió. La verdad aterrizó como un golpe físico. «No estoy aquí para negociar», continuó. «Estoy aquí para informaros». Bruno se removió en su asiento. Boca abriéndose para interrumpir. Lo silenció con una mirada. Se irguió más alta, sacando fuerza de la claridad fría que había reemplazado su miedo. «La línea de crédito está muerta. El banco ha marcado vuestro número. La tía Marisa tiene una copia de esta carpeta. También mi vecino Esteban, que tiene vídeo de vosotros acosándome en mi puerta. Si aparece una reseña más de una estrella. Si cualquiera me manda un mensaje. Email o se acerca a 100 metros de mi hogar. Presento denuncia policial por robo de identidad y acoso». El rostro de Pilar se contorsionó. Ingrata pequeña. El rímel de su madre corría en riachuelos negros por sus mejillas. Los nudillos de su hermano blanqueaban al aferrar el borde de la mesa. Su padre solo parecía perdido. Un hombre despertando para encontrar que el guión que leía había sido escrito por otro. Pilar miró a Diego, esperando que tomara control como siempre. Que la trajera de vuelta al redil. Pero su padre solo miró la carpeta. La prueba de lo que habían hecho. «Estamos acabados», dijo. No esperó respuesta. Giró y caminó a la puerta. Espalda recta. Pasos sin prisa. Tras ella, oyó la voz de su madre. Alta y desesperada. «Diego. Dile. Dile que tiene que». Y mi padre no dijo nada. La puerta se cerró tras ella con un clic suave.
Mucho más gentil que el portazo que había imaginado en todos sus ensayos. Afuera, el aire de la tarde olía a hierba cortada y lluvia distante. Lo inhaló profundamente, llenando sus pulmones. Y por primera vez en 8 años, la opresión en su pecho empezó a aflojarse. Dejó las carpetas. La prueba de su traición en la mesa y se alejó conduciendo de las ruinas humeantes de su plan. No miró atrás. 3 meses después, estaba sentada inmóvil en su escritorio. Lo único que se movía era el cursor parpadeante en la pantalla. Su página de Google Business, la que había construido durante 8 años. Ahora mostraba un número nauseabundo. 1,5 estrellas. Un hundimiento perfecto. De 4,9 estrellas y 80 reseñas positivas a esto. Deslizaba. Poco fiable. Poco profesional. Mentalmente inestable. Canceló en el último minuto. Cada comentario, anónimo o de nombre falso, hacía eco del tono de su madre y el rencor de Bruno. Estaban cuidadosamente elaborados. No como quejas amateurs, sino como una campaña de derribo deliberada. Los combatió. Dios. ¿Cómo los combatió? Envió a Google y Yelp copias del reporte del banco. El vídeo de su móvil. Incluso capturas de mensajes de Bruno. Escribió explicaciones profesionales. Esto es parte de una campaña de difamación personal. La única respuesta fue un email automático sin alma. Hemos revisado su queja y encontramos que estas reseñas no violan nuestra política comunitaria. Su móvil sonó en el escritorio. El sonido haciéndola saltar. Había aprendido a odiar ese sonido. Lo miró. Martín López. De Madrid Modern. Su corazón se hundió. Esto era el golpe final. Martín era su cliente más grande. Respiró hondo, intentando mantener la voz firme. Aquí Elena. ¿Elena? Hola. Martín López. Su voz era demasiado amable. Siempre una mala señal. Escucha. Seré directo. Tenemos que pausar el contrato de diseño para el proyecto de Gran Vía. Cerró los ojos. Entiendo. Dijo las palabras, sintiéndolas como ceniza. Además, no es por ti, Elena. Tu trabajo es excelente. Pero la Junta. Vieron las reseñas. Ven palabras como inestable y piensan en demandas. Nuestros inversores están nerviosos. Entiendo. Repitió. ¿Qué más podía decir? Que su madre lo hizo. Sonaba más loco que las reseñas. Lo siento mucho, Elena. Gracias por llamarme. Martín. Colgó. El apartamento estaba en silencio. Era el tercer contrato cancelado ese mes. El que mantenía sus luces encendidas. Su mente vagó por la ciudad. Sabía que encontraría si pasaba por el local que Bruno había alquilado. Un gran cartel rojo de "Se alquilan" en la ventana. El banner de gran apertura que presumía nunca pasó de la planificación. Su empresa, la que dependía enteramente de ese préstamo fraudulento, se había derrumbado antes de empezar. Había llamado al banco. Había cancelado la tasación. Había reportado el robo de identidad. Había ganado. Pero era un consuelo pequeño y hueco considerando que su carrera podría seguirlo pronto. Cerró el portátil. Caminó a la ventana, mirando el skyline centelleante de Madrid.
8 años. Renunció a Barcelona por esta vista. Luchó contra su propia familia para mantenerla. Y ahora la tenía. Pero perdía la carrera que la pagaba. A veces ganar se sentía muy como perder. Una lágrima caliente de ira. No tristeza, sino pura injusticia cruda. Rodó por su mejilla. La limpió. No suavemente, sino con rabia. No, dijo la palabra en voz alta en la habitación vacía. No. Ella no gana. Él no gana. Miró sus manos. Las manos que esbozaron cientos de diseños. Las manos que eligieron cada tela. Cada pieza de piedra. Aún estaban allí. Aún eran capaces. Había construido este negocio de la nada con talento. 20.000 euros y determinación ciega. Había perdido su reputación. Pero el talento seguía. Podía reconstruirlo. Un cliente a la vez si hacía falta. Volvió al escritorio y abrió el portátil de nuevo. Ignoró la página de Google Business. Abrió su software de diseño. Abrió el archivo del proyecto en el que había trabajado incansablemente semanas. Su envío para el programa de jóvenes emprendedores de la ciudad. Las reseñas podían herirla. Pero no detener su trabajo. Al menos esta vez. Estaba en terreno que era verdaderamente suyo. 5 meses desde que reclamó firmemente esta casa como suya. El sol entraba por ventanas recién lavadas, pintando rectángulos dorados en el suelo del salón. El espacio respiraba diferente ahora. Macetas de hierbas alineaban el alféizar de la cocina. Albahaca. Menta. Romero. Liberando fragancia al rozar sus dedos. La planta serpiente junto a su mesa de dibujo había brotado 3 nuevos tallos desde enero. Cosas verdes creciendo. Pequeñas promesas cumplidas. Su móvil pitó. Un email del programa de jóvenes emprendedores de la ciudad de Madrid. Al que aplicó en febrero cuando el negocio era una versión esquelética de sí mismo. Felicidades. Señorita Vargas. Nos complace informarle que su solicitud ha sido aceptada. Lo leyó 2 veces. Luego una tercera. Solo para asegurarse de que las palabras no se reordenaran. Sus manos temblaron ligeramente al deslizar abajo y encontrar un párrafo invitándola a hablar en su conferencia de primavera. Un panel de pymes en el Mobile World Congress local. El camino de vuelta no fue rápido ni fácil. Tras la campaña de difamación de 3 meses, perdió casi la mitad de sus clientes. Cada mañana se despertaba para comprobar su página de negocio. 1,5 estrellas mirándola como una acusación. Pero se negó a tumbarse y morir. Mi negocio está bajo una campaña de difamación personal. Les dijo a cada cliente potencial que la contactaba, exponiendo la verdad como baldosas en un suelo. Por favor, júzguenme por mi trabajo. Algunos se fueron. Los que se quedaron vieron su portafolio y decidieron que hablaba más alto que el veneno anónimo de Internet. Agarró su café y salió al pequeño balcón. El aire de abril llevaba el aroma de una barbacoa cercana y hierba fresca. Un cardenal se posó en la barandilla. La consideró de lado. Luego voló hacia los robles que bordeaban la propiedad. El ascensor pitó al fondo del pasillo. Se giró y vio a Esteban sacando su correo de los buzones cerca de la entrada del vestíbulo. Alzó la vista. La notó y pausó. Vi que hablas en el panel de pymes del Mobile World Congress. Dijo, doblando una revista bajo el brazo. Eso es grande. Felicidades. Elena. No tartas de limón como ofrendas de paz.
No intentos torpes de rescate. Solo reconocimiento simple entre vecinos. Gracias. Dijo. Sintiéndolo. Más tarde esa semana. Estaba al borde del escenario de la conferencia. Esperando su introducción. Su corazón martilleaba contra sus costillas. Pero era el miedo limpio de la anticipación. No el pánico sucio de esas mañanas de sábado cuando los golpes en su puerta la enviaban a espirales de terror. La voz del moderador resonó. Por favor. Den la bienvenida a la diseñadora de interiores y emprendedora basada en Madrid. Elena Vargas. Entró en el foco. Su blazer burdeos un salpicón de color contra el fondo del escenario. El micrófono se sintió sólido en su mano al empezar a hablar. La mujer en ese podio se parecía poco a la chica silenciosa que una vez se sentó en cenas de cumpleaños. Tenedor suspendido. Mientras todos reían a su costa. Al terminar. Los aplausos la envolvieron. Cálidos y validadores. Bajó de la plataforma. Deslizando por sus notas cuando los vio. Dos figuras familiares cerca de la salida. Sus padres parecían más pequeños de algún modo. Los hombros de papá encorvados bajo su chaqueta sport. El cabello de mamá diferente. Menos severo. Se acercaron dubitativos. Como gente que ha olvidado navegar terreno familiar. Lo hiciste bien. Hija. Dijo Diego en voz baja. El apodo de su infancia cayendo torpemente entre ellos. Los ojos de Pilar buscaron los suyos. ¿Podemos empezar de nuevo? Su voz carecía de su filo usual. Algo cambió en su interior. No perdón exactamente. Pero quizás el suelo donde podría crecer algún día. Tal vez. Les dijo. Voz firme. Cuando empezar de nuevo no sea solo por perder el control sobre mí. Sonrió cortésmente. Giró y caminó a unirse a un grupo de colegas que la llamaban a su mesa. Tras ella, sus padres se quedaron solos. La libertad no es cuando dejan de tirarte abajo. Es cuando dejas de dejarlos.